Poniéndonos de pie y cantando. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con sus pobres. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús decía a sus discípulos: el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es deshonesto en lo poco también es deshonesto en lo mucho. Si ustedes no son fieles en el uso del dinero injusto, ¿quién les confiará el verdadero bien? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Ningún servidor puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema que nos propone la liturgia de este domingo, tanto por la primera lectura del profeta Amós, llamado por los especialistas y estudiosos de la Sagrada Escritura como un hermoso tratado de la doctrina social o indicio de la doctrina social justamente en el Antiguo Testamento, de cómo y tanto el Evangelio que nos trae Lucas está en el uso de la riqueza. Amós va a empezar a predicar de parte de Dios en el siglo VIII antes de Cristo. Israel está pasando por un buen momento económico, sus relaciones con los países vecinos se han normalizado, por tanto sus tierras en este periodo de paz comienzan a producir. ¿Y qué es lo que va a denunciar Amós? Que en este periodo de paz que vive Israel y de prosperidad, empiezan poco a poco a resbalar hacia la injusticia, y sobre todo con los más débiles. Por eso va a decir: tengan cuidado, casa de Jacob. Porque en realidad Israel, sobre todo la clase más pudiente, comienza a especular diciendo: bueno, ¿cuándo pasará el novilunio? Es decir, ¿cuándo pasará el calendario lunar, que es lo que marca las fiestas, las grandes solemnidades dentro del pueblo de Israel? Es decir, ya la mente de estas personas no está tan preocupada por celebrar al Señor, sino más bien que termine pronto ese día para entregarse a la venta del trigo. Y no solamente entregarse a la venta del trigo, sino empezar
a hacer y a ejercer de a poco la corrupción, tanto en la medida como en el precio y en el salario de aquellos que trabajan. Por eso comienzan a decir: disminuiremos la medida, vamos a falsear la balanza para defraudar, compraremos al débil por dinero y al indigente por un par de sandalia. Pareciera una gran campaña política y cosechando votos. Habría que ver quién eran los grandes que encabezaban la lista de los partidos políticos de esa época. Pero todo parecido de aquel tiempo con nuestra historia, nuestra triste historia, justamente lleva a que también nosotros vivimos esta situación. Es decir, a mayor opresión, mayor indigencia, mayor ignorancia, y eso es lo que denuncia el profeta. Justamente no está bien, o sea, no está mal ganar dinero. El problema es cómo se lo gana y estar pendiente solamente de su ganancia. Por eso el texto del Evangelio, Jesús va a utilizar una parábola del administrador deshonesto que es alabado por su Señor, no por Jesús, sino por el dueño que le pide cuenta y va a decir: así como es astuto para ganarse quien le reciba en el futuro cuando no tenga trabajo ni medio de subsistencia, ustedes, le va a decir a los discípulos, aprendan con la astucia a ganarse el lugar para la eternidad. Por eso después va a terminar diciendo la versión más breve del Evangelio: el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. No hay que engañarse, decir: cuando yo tenga tanto voy a ser generoso, cuando a mí me conviene tal cosa, entonces me voy a corregir. Es un engaño, es una mentira. Quien es infiel en lo pequeño es infiel en lo mucho. El que empieza a ser infiel en lo cotidiano lo será siempre. El que es deshonesto en lo poco va a ser deshonesto también en lo mucho. Y dice: si ustedes no son fieles en el dinero injusto o que no le corresponde, acá también entra todo otro tema, es decir, cuando se nos confía administrar algo que no nos pertenece, no nos corresponde a nosotros tomarnos por adelantado lo que no nos pertenece, como hizo el administrador deshonesto de la parábola cuando pide rendición de cuenta. Debía 500, anotá 300, debía 300, anotá 100. Es decir, porque de esa manera vamos resbalando de a poco en la corrupción de la cual después uno ya no distingue entre lo que está bien y está mal. Es más, para el corrupto y para el que se corrompe, siempre va a estar bien, porque él se constituye en la norma de la moralidad. Es decir, ya lo malo, lo bueno, no es algo que está afuera y que es objetivamente distinto de mi modo de proceder, sino que soy yo como sujeto quien determina si está bien o mal. Por ende, siempre el que es corrupto nunca va a aceptar que lo que ha hecho objetivamente es malo. Testimonio de esto tenemos suficiente. Por ejemplo, López revoleando bolso diciendo: esto robé para donárselo a ustedes. En ese caso, el fin no justifica los medios en la moral cristiana.
Es decir, robar para donar o hacer una obra de caridad o bien no es bueno. En cambio, para el corrupto, robar para hacer una obra de caridad estará bien. El Evangelio va a decir que no. Y por ende, allá el corrupto con sus bolsos y los que son partícipes de él. Porque justamente va a decir Jesús, no se puede servir a dos señores. No es el dinero. Él en ningún momento va a decir que el dinero está mal. Incluso cuando le preguntan acerca del impuesto, le va a mandar a pagar a Pedro el impuesto por él y por Pedro. El problema es poner el dinero en el lugar que le corresponde ocupar a Dios. Es decir, ponerlo por encima de Dios y hacer del dinero un culto y rendirle toda la vida y embargar el futuro mismo de uno. Por eso va a decir Jesús, cuidado, porque ¿quién le va a confiar el verdadero bien si ustedes no saben manejar lo que no es de ustedes? Está hablando de la eternidad. Y por otro lado es un texto que hay que aprender a entenderlo con las otras dos frases de Jesús que dice: aprendan a ser astutos como serpiente, mansos como paloma. Es decir, la astucia que uno a veces emplea para las cosas cotidianas y para alcanzar lo que verdaderamente desea en este mundo, empleenlo para el bien y para ganarse la eternidad, aquello donde ni el ladrón ni la polilla puede corromper su tesoro. Es decir, gánense desde la virtud de la prudencia, empleen todos los medios para llegar al cielo. Cotidianamente uno va construyendo su cielo o su infierno, del modo en que utiliza las capacidades que el Señor nos ha otorgado y de qué manera la empleamos y la ponemos al servicio, ya sea de la eternidad o de nuestra condenación, para el bien o para el mal. Pidamos entonces que el Señor nos conceda este día la virtud de la prudencia, porque ella es la que nos ayuda a discernir los medios adecuados para alcanzar y emplear justamente para alcanzar la eternidad. Es la virtud que nos ayuda a lograr el fin que percibimos. Y se supone que todos queremos salvarnos. El mismo Pablo va a decir justamente que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento y se salven por Jesucristo y obrando el bien ahí donde se encuentran.